Estos son los animales vistos por primera vez en el África, un lugar donde no sabremos si es producto de la brujería, demonios, criaturas de otros portales tridimensionales o hasta animales nunca antes vistos. En medio de un ritual de las tribus de África, varias personas grabaron cómo en medio de una locación muy remota de la civilización moderna, un grupo de personas graban a un ente que se mueve entre varias verbenas y hace acrobacias y piruetas mientras interpretan sus cantos tradicionales y sus danzas para adorar a sus propios dioses. Continuamos con un animal mutante. Este animal mutante es el primer animal creado con los ADNs de un humano genéticamente modificados en un laboratorio por el hombre. Este mitad perro, mitad humano que posaba con sus cachorros alimentándose desde su vientre. Lo que estás viendo a continuación son lémures, mamíferos que solo interactúan en la naturaleza cuando se oculta el sol. Tienen nariz húmeda, son nativos principalmente de Madagascar. Pequeños y arbóreos, pasan la mayor parte de su vida en los árboles. Les encanta estar trepados en las ramas. Su estadía en los árboles, sus actividades nocturnas, sus miradas inquietantes y su vocalización prominente pueden haberles valido a esos mamíferos su nombre. De hecho, el sonido tan peculiar que emiten desde sus bocas podría parecerte bastante extraño. Etiqueta a tu amigo que parece que habla como un lémur. Sus ojos están presenciando una rara criatura que se arrastra a cuatro patas, encontrada en mitad de las selvas del África. Una persona grabó el preciso instante en que esta criatura, luego de que la intentaran grabar un poco más de cerca, arremetiera contra ellos, casi que persiguiéndolos. Este otro monstruo grabado entre las selvas espesas de las junglas. Vemos una rara presencia que se arrastra entre las malezas a cuatro patas como si fueran zancos. Ciertas características muy representativas de los indígenas entre la maleza del África. Y es que en mitad de un colegio abandonado, unos chicos decidieron arriesgarse ingresando un poco más adentro de las tierras de este lugar. No obstante, no se darían cuenta de que delante de sus ojos tenían un ser increíble que se posaba en el techo de la propiedad. Conocía a los monos que eran capaces de ser entrenados para escalar lugares demasiado altos. Estos monos a veces son entrenados en la India para robarle a los turistas entre celulares, a comida, para intercambiarlas o negociarlas por otros artefactos que puedan servirle al primate. Pero es que si tienes dudas de que un hombre puede parecerse demasiado a un simio, mira el video donde vemos a un primate mirando una cámara mientras una reportera parece estar entrevistándolo. Y es que graba con él de fondo. Su mirada parece decirlo todo. Y esa sonrisa macabra que comprendió exactamente lo que quería decir. Y es que este mismo simio fue el mismo que una vez intentó capturar una de las personas que paseaba cerca de su jaula. Lo llegó a tomar con tanta fuerza de que tuvieron que ayudarlo muchos amigos para sacarlo de las fuertes garras de este animal. Este otro intentó agarrar a un turista para tirarlo por el volado. Afortunadamente logró soltarlo en el tiempo preciso, que evitó de que estas cosas pasaran a mayores. Esta anaconda enorme estaba sobrepasando los techos de una casa en Australia, que no es precisamente un lugar en África. Habría que hacer una mención honorífica, ya que los reptiles de esta clase son muy populares en este país. Es que por más grandes que sean las serpientes para poder volar de casa en casa, hay otras que pueden hasta correr por la forma en que se deslizan. Parecen que resbalasen en aceite mientras persiguen a sus presas. O mira peor, en una cueva encontraron una anaconda tan gigante y gruesa que en el pequeño círculo en el que se encontraba lleno de agua, podía atacar repentinamente sin que nadie, absolutamente nadie, se diera cuenta. Esta criatura no parece de ese planeta. Vive en las profundidades del mar y es una especie que se concentra en pegar a todas las presas que se quiera comer. De esta manera las va a hacer mucho más pesadas en el agua, impidiendo su movimiento en el suelo marino y de que no puedan avanzar. Hablando de desbordarse, imagina cómo un río puede terminar llevándose todo lo que se encuentre a su paso en el momento que llega a su capacidad máxima. Continuamos con una tortuga caimán, esos grandes y antiguos reptiles muy parecidos a un dinosaurio, los cuales hicieron su primera aparición hace millones de años. Son propios del continente americano y se caracterizan principalmente por su caparazón con hileras, ya que este presenta unas elevaciones semejantes a unos pequeños cuernos. Además posee una gran cabeza y un hocico más alargado que otras especies de tortugas. Pueden llegar a pesar cerca de 100 kilogramos. La tortuga caimán habita en medios dulceacuoicos, donde se alimenta de peces. Para ello se camufla entre las algas y usa su llamativa lengua, la cual posee una especie de proyección en la punta, a modo de gusano, para atraer a los pequeños peces
y devorarlos cuando menos se lo esperan. Continuamos con el tiburón anguila. Es uno de los tiburones más antiguos y prehistóricos que existe. De hecho, este tiburón se volvió muy famoso ya que viene de la época de los dinosaurios. Por ello también formaba la parte de la lista de animales prehistóricos vivos, ya que aparecieron en la Tierra hace 140 millones de años. Su nombre hace referencia al gran parecido que tiene con las anguilas, aunque a diferencia de ellas sí posee aleta dorsal. El tiburón anguila se caracteriza por tener un cuerpo largo semejante al de una serpiente, 4 metros y una cabeza achatada con los orificios nasales en la parte delantera. Este gran pez habita en aguas marinas profundas donde se alimenta principalmente de otros pequeños animales, como lo pueden ser peces y calamares. Gracias a la morfología de su cuerpo, puede alcanzar grandes velocidades para capturar a sus presas, algo que se ve favorecido por los dientes tan blancos y brillantes que posee y que le han servido como atrayente de los pequeños peces. Por cierto, ¿sabías que tienen más de 300 dientes? Seguimos con las esponjas marinas. Pertenecen al filo de los poríferos, animales invertebrados que se encuentran en los fondos marinos adheridos al sustrato. Los datos apuntan a que pudieron surgir hace alrededor 760 millones de años, pudiendo adoptar diferentes formas y coloraciones, aunque todas tienen en común la inexistencia de tejidos auténticos, pues sus células son totipotentes y están en continua división, transformándose en cualquier tipo celular. Son sessiles y se alimentan mediante un proceso de filtración, ya que mediante la circulación del agua por una serie de poros, canales y cámaras de esponja obtienen los nutrientes necesarios. Finalmente, tras una corriente de agua y una digestión intracelular, esta sale por el ósculo, una abertura que presenta en la zona superior del cuerpo. Continuamos con los dodo. El dodo fue un ave de grandes dimensiones que podía pesar más de 15 kilogramos. Su cuerpo era rechoncho y contaba con unas alas relativamente pequeñas que le impedían alzar el vuelo. También se caracterizaba por sus cortas patas, su gran cabeza donde se localizaba un pico muy robusto en forma de gancho. El plumaje de su cuerpo adoptaba coloraciones grisáceas. Sin embargo, en las llamativas plumas rizadas de la parte posterior predominaba el blanco. Este ave se consideró un manjar hace por lo menos 30 años, y fue cuando la comenzaron a cazar de manera indiscriminada para consumirla y lo extinguieron. Continuamos con el anisodón. Se sospecha que vivieron 15 millones de años atrás. Los pertenecientes a este género fueron enormes mamíferos que llegaban a pesar 200 kilos y medían 2 metros, mientras que sus extremidades anteriores eran largas y terminadas en 3 grandes garras. Las traseras eran cortas y robustas. Se alimentaron de materia vegetal y con sus largas extremidades que los hacía parecer como una bestia del Omnitrix, alcanzaban las ramas más altas de los árboles, aunque también solían consumir otras plantas que estaban a la altura de su cabeza. ¿Sabías que en el África también nadó el megalodón, considerado el tiburón más grande de toda la historia? 40 toneladas de peso, 4 metros de alto, parecido a un tiburón blanco pero con dimensiones increíbles. Se trata de un gran depredador que se alimentaba de todo aquello que se encontraba en el camino: tortugas, ballenas, otros tiburones. Era el dueño de los océanos, por eso nadie lo podía matar. Su extrema rapidez junto a sus fuertes mandíbulas le ayudaba a tener mucho éxito en sus cacerías. Al igual que ocurre con las demás especies descritas, la causa de la extinción no es del todo conocida, pues existen diferentes hipótesis sobre la desaparición del megalodón, como por ejemplo el enfriamiento de los mares y los océanos hace millones de años o la escasez de alimentos. Es esto que avanza entre el camino de las carreteras destapadas de una población, mientras que los perros intentan ladrarle y además morderlo en repetidas ocasiones. Esta cosa que desaparece un cangrejo asustó a muchas personas, pues también creyeron que podría tratarse de un monstruo. Continuamos con el mamut lanudo. Se extinguió hace 4500 años. Habita en las regiones más frías del planeta. Se han encontrado fósiles en Europa, el norte de Asia y hasta en Siberia. Varios fósiles congelados en la Antártida de este animal se han encontrado últimamente. Varias personas tienen la esperanza de que los científicos recuperen ciertas pruebas de ADN del pelaje de estos animales o de sus propios huesos para poder crear un nuevo espécimen y revivirlo hoy en día. Aunque esta idea es un poco loca, ya que definitivamente estos animales son unas bestias, 20 veces más grandes y fuertes que cualquier rinoceronte o cocodrilo, que pueden ser los más feroces del planeta. ¿Te imaginas toparte de frente con este animal? Continuamos con el zorro del desierto. El fénico zorro del desierto es una de las 3 especies de zorros que forman parte de la fauna del desierto. Se trata de uno de los zorros más pequeños que existen. Sus grandes orejas, características que le facilitan la vida en el desierto, ya que funcionan como un sistema de ventilación y refrigeración de la sangre, les permite soportar las extremas temperaturas
selvas del desierto, además de facilitarle encontrar alimento a largas distancias e incluso presas enterradas en la arena. Continuamos con el escorpión amarillo. Conocido científicamente como el Eirius, habita en la Sahara y es una de las especies de escorpiones más venenosas que existen. Su veneno es un cóctel de sustancias neurotóxicas que pueden llegar a ser tan letales para muchas de sus pequeñas presas, pero también para animales de mayores tamaños e incluso para las personas. Conocidas las abubillas, son aves migratorias que viven en el África, pero también en Europa y Asia durante determinados meses al año. Habitan en regiones secas, bosques claros y zonas frutales. Su cabeza está adornada por un penacho de plumas que extiende como un abanico. Parientes del martín pescador, estas aves son consideradas mensajeros celestiales que traen noticias sobre el advenimiento de la primavera en Oriente. Este es el animal más raro de África. La jacana africana definitivamente tiene algunos pies extraños, pero durante las primeras semanas el bebé jacana buscará refugio en las alas del padre para poder ser transportado a largas distancias. Son animales tan ligeros y con sus patas tan ágiles que pueden deslizarse sobre pequeños arbustos que reposan en la superficie del agua sin hundirse en ningún momento, y hasta saltar y poder seguir avanzando entre el camino. Es como si literalmente caminaran sobre el agua. Hay un amo de los animales más salvajes del África que se llama Sheldon Leite y le encanta abrazar a los leones, pues es un encantador de estos felinos enormes. Por mucho que pensemos que son animales capaces de destrozar a quien se interponga en su camino y su presencia de por sí ya es demasiado intimidante, este chico no les tiene miedo y los quiere como sus hijos. Hasta acerca la cabeza cuando los leones bostezan y dejan ver sus enormes tenazas de dientes. Esa boca es increíblemente enorme. De hecho, la cabeza de este chico cabe perfectamente en la lengua del león. Ese animal probablemente no lo conocía si se trata de un facocero, aunque siempre se tiende a pensar que Pumba, el compañero de aventuras del Simba, el rey león, es un jabalí. En realidad pertenece a otra especie conocida como el jabalí verrugoso. Habita en el sur del Sahara y se alimenta de tubérculos. No construyen sus madrigueras, ocupan aquellas que encuentran abandonadas. Seguimos con el ibis. Estas aves de pico curvo eran un objeto de culto en el antiguo Egipto. Es habitual verlas en antiguos jeroglíficos o representadas como el dios Thoth. Incluso se les llega a enterrar en urnas, haciendo gala de su condición de animal sagrado. Es un animal tan exótico y raro de apreciar por el ser humano que lo han visto como una deidad del más allá. Se alimentan de peces, crustáceos y de huevos de cocodrilo. Lo que estamos viendo a continuación es un comportamiento específico de los elefantes cuando están buscando frutas o cómo alimentarse desde los frutos de los árboles. Este gusano peludo que estás viendo, este gusano recubierto por pelos que tiene ciertas puntas en su espalda, puede tener neurotoxinas que a la hora de entrar en contacto con cualquier ser vivo, lo paralizan al instante del dolor que éste inyecta. Mira el dinosaurio más antiguo de todos los tiempos encontrado en África. El fósil recién descubierto, presentado ayer en la revista, es el dinosaurio más antiguo descubierto en África. Data de hace 230 millones de años. El animal es también uno de los primeros ancestros conocidos de los saurópodos, el grupo que incluye gigantes icónicos de cuello largo como el Brachiosaurus o Brontosaurus. Continuamos con el supuesto velociraptor vivo en el norte del Congo. Noticias como esta te dejan el cuello torcido. La historia evolutiva de los reptiles parece haber dado un vuelco inesperado tras la publicación de sendas imágenes que muestran cómo lugareños del norte del Congo han logrado capturar supuestamente un velociraptor vivo y han conseguido fotos de un pterodáctilo, demostrando que la teoría que afirmaba que tanto los dinosaurios como los pterosaurios desaparecieron al final del Cetáceo y podría no ser tan cierto. Y es que entre los mitos que existían varias civilizaciones dentro del Congo que eran alejadas de nuestra sociedad moderna, denunciaban haber visto un animal muy parecido y similar a un dinosaurio debido a las dimensiones que este transportaba y que emitía unos sonidos tan fuertes que retumbaban entre la fauna del bosque. Cuando los investigadores australianos decidieron ingresar bosque adentro para encontrar el dinosaurio, tuvieron que caminar 5 días dentro de la selva del África para poder toparse con las civilizaciones, entrevistarlas y dar con los ciertos rastros del animal desconocido del que tanto hablaban, aunque más bien nombraban como una criatura mítica de los cuentos de hadas y no un dinosaurio. Los investigadores decidieron encontrar el animal y aunque nunca vieron rastros de este, sí fue algo bastante curioso que se hizo viral hace un par de años atrás por el hecho de que estaban buscando el primer y único dinosaurio vivo de los últimos 15 millones de años. Y bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar y suscribirte al canal. Yo he sido tu panda de la suerte y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.